De la mañana tenemos aquí en los estudios de La Costeña 107.0 al doctor Luis Eduardo Puche. Él es arquitecto, además es asesor de la alcaldía de Montería y es el hombre que le viene dando una importancia al centro de la ciudad. Aquel centro que de pronto está quedando solamente en aspecto comercial, pero que la gente se está yendo del centro, aquellos que vivían en el centro se han ido del centro. Se quiere convertir en un vive centro. ¿Qué es eso del vive centro, doctor Luis Eduardo Puche? Bueno, muchas gracias por la invitación y agradecido porque esta información siempre hay que darla a toda la ciudadanía en general. Sí, el centro de Montería es un centro que tiene muchos valores arquitectónicos y patrimoniales, y se trata de que a través de una gestión se logre su declaratoria como bien de interés cultural municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha delimitado un área en el cual se han identificado donde están el mayor número de edificaciones patrimoniales que tiene Montería, que datan de finales del siglo XIX y hasta la época del modernismo, que es a mediados de los años 50. Y esta es una estrategia que está enmarcada dentro de la iniciativa que se ha llamado Vive el Centro. Vive el Centro busca, entre otras cosas, que ese centro tradicional, ese centro histórico, no se deprima, se reactive y, entre otras cosas, también vuelva a ser residencial, ya que, como tú dijiste, los usos comerciales e institucionales han ido desplazando el uso residencial y ya no es el típico barrio que siempre fue, sino que es una zona de llegada, pero que en la noche la vemos prácticamente deshabitada. La parte arquitectónica del centro de Montería, ¿cómo va, doctor? Bueno, el Montería ofrece un matiz porque no es un centro histórico exclusivo como nosotros estamos acostumbrados a. Cuando hablamos de centros históricos, pues nos imaginamos Mompox, Cartagena, otras localidades, Villa de Leyva, otras localidades en donde hay una tipología muy marcada de una época de la historia. Entonces, si nosotros hablamos de Villa de Leyva es un centro histórico colonial. Si hablamos de Cartagena, es un centro histórico entre lo colonial y lo republicano. Si hablamos de Santa Cruz de Mompox, es un centro histórico colonial. No tenemos que romper ese esquema porque los centros históricos ofrecen, como el de Montería, una mezcla de esa arquitectura que se dio en las diferentes etapas de crecimiento, y eso lo hace más rico. Es como el centro histórico de Barranquilla, que ofrece desde lo colonial, lo republicano, la transición hasta el modernismo. Bueno, ayer hubo un evento, usted estuvo en el evento. ¿Qué fue lo que se hizo ayer? ¿Qué se socializó? Bueno, en el plan de ordenamiento territorial quedó establecido que ahí se hizo un reconocimiento de esas edificaciones patrimoniales, pero lamentablemente no se hizo gran cosa. Entonces se ha retomado en los últimos años y quedó en el plan de desarrollo de esta administración que se debía hacer la declaratoria y establecer un plan de manejo y protección del centro para asegurar su perpetuidad y que esas edificaciones patrimoniales no se destruyan, sino que todo lo contrario, se habiliten para prestar los usos a las necesidades actuales. Entonces, ¿qué se hizo ayer? Ayer se hizo una primera socialización de ese decreto, ¿sí?, en el cual se declara el centro histórico de Montería y se establece y se propone un plan especial de manejo y protección como tienen todos los centros históricos. Empezamos desde lo municipal, esto es un decreto municipal, y la idea es que el Ministerio de Cultura lo estudie, lo analice y logramos conseguir la declaratoria nacional. ¿Cuánto conforman ese patrimonio histórico del centro de Montería? ¿Qué casas, qué edificaciones, cuántas hay? Bueno, en el área que delimitamos, que fue en base a un estudio, un recorrido, una identificación de la huella histórica
que existe. Delimitamos un área que va desde la calle 21 hasta la calle 38, entre la avenida Primera y lo que es la Ronda, hasta la calle Séptima aproximadamente. Ahí encontramos esas edificaciones y después de un estudio y una depuración que se hizo, establecimos 125 bienes de interés cultural. ¿Sí? 125 más 13 planchones, porque los planchones, que son unos elementos muy propios de Montería, porque todavía prestan su función a lo largo de 100 años y se consideran como arquitectura náutica, en este caso vernácula, porque ellos han mantenido esas características, esa tipología desde que se crearon. Esas ciento y tantas edificaciones, bienes de interés cultural, ¿qué se va a hacer? Bueno, la idea propone, este plan especial de manejo y protección establece los instrumentos para que esos bienes se mantengan, se restauren los que están deteriorados, se recuperen, se liberen de algunos elementos que les pusieron posteriormente, se rescate su originalidad en lo que más se pueda, obviamente. Y para eso, pues el Estado, en este caso el municipio, debe establecer unos instrumentos de compensación, unos incentivos para que los propietarios protejan y conserven su bien de interés cultural. Eso es lo que se hace en todos los centros históricos declarados del mundo. Doctor, el caso de la vivienda de los Berrocal que quedan en la avenida Primera, ¿eso entró también? Claro que sí, la vivienda de la familia Berrocal es una de las más representativas y antiguas de esa etapa de Montería, de finales del siglo XX, ¿sí? Y es un reflejo de la arquitectura que se construía en ese entonces utilizando los materiales autóctonos de la región. Está muy deteriorada y ese es quizás el bien de interés cultural, que obligó más que todo a que definitivamente teníamos que prestarle atención a este tema y llegar a una declaratoria. Así como esa está la Casa Grandet, que también está en la 27 con Quinta, que también ha deteriorado mucho y que son íconos y son emblemas de Montería. Mire, hay unos sectores en la ciudad de Montería que uno pasa, por ejemplo, por la 22. Hay casas, no son coloniales, no son republicanas, ni de todo ese análisis que ustedes tienen, sino que son casas antiguas, de maderas, o sea, de la vieja Montería, del inicio de Montería. Para ese sector, esas casas que hay por parte del municipio. Que tú dices que no son antiguas, no son ni republicanas, sí son republicanas, porque están enmarcadas en la época de la República. Nosotros le llamamos republicana. Lo que pasa es que esa es una tipología de vivienda vernácula. Nosotros le llamamos, lo vernáculo es lo viejo, lo antiguo, lo tradicional. Entonces, esas eran las viviendas, el sistema constructivo de la época que utilizaba los elementos propios de la zona, de la región. Entonces los muros son en bareque o en tabla, los horcones son las columnas que resisten la estructura de la cubierta. ¿Sí? La estructura de la cubierta es artesanal, muchas todavía tienen la palma, que nosotros decimos, o sea, la paja. Algunas ya tienen la teja, que pues, cuando se introdujo la teja de barro, después la teja de cemento, el zinc. Entonces esos son procesos constructivos que se vinieron dando a finales y a principios del siglo XX y que todavía nosotros tenemos testimonio de eso. Yo les llamo muy particularmente los rinocerontes blancos. Sí, claro, porque acordémonos que hace unos meses murió en el mundo el último rinoceronte blanco que existía. Se extinguió y nosotros tenemos que procurar que no se extingan esos rinocerontes blancos que todavía tenemos y que son comparativamente esa tipología de vivienda. Y con respecto a eso, pues esos básicamente están en el barrio Chuchurubí, ¿sí? El barrio Chuchurubí todavía conserva algunos conjuntos que no se han estudiado a profundidad, pero que sí ameritan que se haga como un análisis propio de ese barrio para tratar de conservarlo también, porque es el barrio más antiguo que tiene Montería, entre otras cosas. Doctor Eduardo Puche,
¿qué presupuesto hay para toda esta maravilla arquitectónica que tiene Montería? Bueno, esto definitivamente es un trabajo que se tiene que adelantar con iniciativas desde el Estado, desde el municipio. El municipio tiene que poner el ejemplo, por decir así. El municipio tiene que establecer esos incentivos y tiene que ir de la mano con el acompañamiento de las instituciones, ¿sí? Porque muchas instituciones son propietarias de bienes de interés cultural. Los propietarios que tienen que hacer lo propio tienen que tener toda la voluntad, ¿sí? Ahí nosotros vemos que hay propietarios que sin los incentivos que se están planeando, ellos han intervenido adecuadamente sus bienes y los han pintado y conservan cierta reglamentación, por decir así. Entonces es cuestión de un trabajo conjunto y dentro de este plan especial de manejo y protección se establecen cuáles son esos instrumentos que le van a dar vida a ese plan, valga la redundancia, y están desde el orden del nivel central, que se puede hacer toda la gestión a través de los ministerios, a nivel departamental, sí, tratando de que los recursos de la telefonía móvil que se destinan para este tipo de intervenciones patrimoniales, también conseguir recursos por ese lado, y pues indudablemente a nivel municipal, el municipio también puede establecer partidas para algún tipo de recuperación. Doctor Luis Eduardo, muchas gracias. Le queda abierta esta ventana de información a través de La Costeña para cuando usted necesite expresar o tenga información para la comunidad, con mucho gusto aquí lo recibiré. Gracias a ustedes por esta acogida. Esto es lo que se necesita, darle impulso a esta declaratoria, porque es algo de beneficio para Montería. El gran trasfondo es que nosotros podamos lucir nuestro centro histórico como un producto turístico para que las personas que vengan lo recorran, lo vivan. Eso iría acompañado con muchos usos culturales. Tenemos el gran componente que es la ronda, los planchones, y tenemos que adentrarnos hacia el centro de la ciudad y que también sea lo más armónico y lo más visible posible para nosotros poder venderlo en el buen sentido de la palabra.